estos informes de cartas de suelo, mapas de suelos, y ver ahí qué podemos hacer. Entonces, bueno, un poco la finalidad de terminar en edafología, pudiendo hacer un diagnóstico de la capacidad productiva de los suelos. Así que vamos a hablar un poco de los objetivos de este diagnóstico, la secuencia del diagnóstico, para ver qué es lo que vamos a mirar, una interpretación de esta capacidad productiva, y después vamos a hacer una síntesis en especial de los suelos de la provincia que podemos encontrar. Entonces, muy bien. Este diagnóstico, así como hacen los médicos, siempre el diagnóstico es ver, evaluar la situación actual. En el caso del suelo, evaluar la condición físico-química para ver la capacidad que tiene el suelo de brindarle los nutrientes, el agua, el aire a las plantas en un modo adecuado para que le permita un desarrollo sin grandes limitaciones. Entonces, tratar de valorizar esto, reconocer primero las limitaciones, las restricciones, los límites que puede tener un suelo para el crecimiento, hacer una evaluación de la intensidad de esas limitaciones. Vamos a reconocer que va a haber distintos tipos de restricciones, y las vamos a ver qué fuerza o intensidad tienen. Entonces las vamos a poder jerarquizar. Es importante siempre jerarquizar los problemas para luego establecer o diseñar prácticas de manejo, prácticas para resolver eso. Este tercer punto va a quedar para la cátedra de manejo de tierras que van a cursar el año que viene, pero nosotros en edafología tendríamos que dejarle pues una base suficiente como para que puedan reconocer las limitaciones y hacer una jerarquización de los problemas. Es un poco lo que vamos a tratar ahora. Entonces, para reconocer y jerarquizar las limitaciones, entonces nosotros tenemos que ver, primero, si es un problema de difícil solución o de un problema de moderada fácil de solución. Entonces podemos tener, si los suelos tienen un problema de difícil solución, y cuando hablamos de difícil se transforma en costosa, ¿no es cierto?, de alto costo, de poca probabilidad de realizarlo. Entonces tenemos suelos que pueden ser no agrícolas, suelos que pueden ser directamente tan difícil la solución para ponerlos en producción, o tan costosa que pasan a ser no agrícolas o de uso restringido, como algunos problemas de alcalinidad, salinidad, acidez, o los problemas de la profundidad efectiva de las raíces, la textura muy gruesa o muy fina. Entonces, bueno, esos problemas importantes que son de difícil solución. Y va a haber problemas más fáciles para solucionar. Entonces, bueno, la jerarquía está dada por eso, por la dificultad o la facilidad para solucionar el problema, y por eso también llevado los costos de la solución. Entonces, los problemas de fácil solución son los problemas de fertilidad química, o de problemas físicos, pero muy superficiales, que podamos resolverlo con herramientas que no cuesta mucho aplicar. Entonces ahí vamos a tener problemas de distintas jerarquías. Vamos a ver. Vamos a tener un diagnóstico de la capacidad productiva de los suelos que va a establecer distintas limitaciones. Algunas limitaciones van a ser con la tecnología actual o con los costos actuales, con lo que sabemos hoy, van a ser posiblemente reversibles o fácilmente modificables o fácilmente corregibles, y otras que van a ser de muy difícil corrección o de reversión, y eso nos va a dividir a los suelos en suelos agrícolas y suelos no agrícolas. Este es un concepto muy importante porque a veces muchos se terminan olvidando. Entonces todo lo que tiene arriba en la superficie, cuando llegan estas olas de precios altos o de crecimiento de la agricultura desmedida por alguna causa, vamos sobre toda la superficie, y no todas las superficies son roturables o arables o sembrables, lo que serían suelos agrícolas. Entonces es muy importante saber eso, porque muchas veces provocamos daños a los ecosistemas por ir sobre tierras que no son aptas para agricultura. Entonces, vamos a ver el diagnóstico,
como todo proceso diagnóstico, tiene alguna metodología. Vamos a ver un poco las ideas, las metodologías dentro de las que hay disponibles, ver si hay alteraciones importantes de la fertilidad, que van a ir sobre la alcalinidad, sodicidad, la acidez, la salinidad, cosas fuertes de fertilidad, digamos, que nos van a determinar que podamos hacer agricultura y que van a tener una solución bastante costosa o difícil, ¿eh? Esto siempre en superficies importantes, ¿no? Después vamos a tener que ver si tenemos problemas físicos que nos impidan el crecimiento de las raíces, que nos impidan la aireación, o la circulación de agua, o la retención de agua. Entonces, todas estas impedancias, que son problemas de índole físico del suelo, van a tener posibilidades de solución variable en función del espesor y la profundidad, ¿eh? Y después vamos a tener problemas químicos más fáciles de solucionar, como son las disponibilidades de nutrientes, ¿eh? Eso, a nivel de lote, nosotros podemos estar solucionando esto relativamente fácil y con relativamente bajo costo. Entonces, entrando en el primer punto de las restricciones o las alteraciones a la fertilidad, una situación que vamos a ver si tenemos de entrada, cuando valoramos la aptitud de un suelo. Nosotros vamos a hacer un diagnóstico. Vamos a mirar distintas cosas, a ver si el suelo las tiene o no tiene. Entonces avanzamos, ¿eh? Primero miramos, ¿este suelo tiene problema de salinidad o alcalinidad? ¿Se acuerdan que vimos lo que eran estos conceptos cuando dimos capacidad de intercambio, vimos pH, vimos sales, los procesos de salinización, alcalinización, todas estas unidades que hemos estado viendo? Entonces, cuando uno se pregunta si el suelo tiene salinidad, entonces lo que se está preguntando es si tiene una cantidad de sales solubles importantes que nosotros podemos medir en la solución del suelo, en un extracto de la solución del suelo que hacemos, y esa salinidad la medimos con la conductividad eléctrica. Cuando la conductividad del suelo es alta, elevada, sobre los 4 decisiemens por metro, empezamos a hablar de que tenemos un suelo salino, ¿eh? Un suelo con restricciones. Las plantas, la mayoría, pasando 1,2 a 2, empiezan a tener algún efecto sobre el crecimiento por el exceso de sales. Entonces, se ha tomado como límite que afecta a la mayoría de los cultivos y plantas los 4 decisiemens por metro. Entonces, esos suelos que se consideran salinos presentan esa condición. En general, una concentración de sales solubles alta. No hay gran efecto sobre el pH, porque son sales que no levantan el pH hasta ahí, digamos, si es salinidad solamente. Podemos tener pH menor a 8,5 y el sodio puede estar en el intercambio debajo del 15%, como la relación del sodio con los otros cationes, menos al 13%. Pero está la otra situación que podemos tener, alcalinidad. Cuando el catión dominante empieza a ser el sodio, el equilibrio de las sales de sodio en solución, empieza a hacer que el pH suba bastante. Entonces, cuando vemos que el pH de ese suelo está por arriba de 8,5 en alguna parte, puede ser en un horizonte, puede ser en profundidad, y vemos que hay más de 8,5 de pH, más de 15% de sodio en el complejo de intercambio, entonces hablamos de suelos alcalinosódicos, alcalinosódicos. Recuerden también que podíamos tener la combinación de suelos salinos y alcalinos, o sea que tenía salinidad y alcalinidad, que es una combinación bastante fiera también, que se puede dar y que nos descarta un poco estos suelos para la producción agrícola. Cuando tenemos suelos con mucha salinidad o mucha alcalinidad, o las dos cosas juntas, es un problema de bastante difícil solución. Entonces esto puede dejar a estos suelos directamente fuera del uso agrícola, y puede ser destinado poco apto o no apto para la agricultura.
Entonces, lo que tenemos que ver cuando aparecen estas condiciones es ver si el problema está, en qué horizonte está, y para ver un poco la intensidad, siempre miramos a qué profundidad aparece o qué espesor del suelo está afectado por esto. Si está afectado todo el perfil, desde la superficie hasta la profundidad, si está afectado a determinada profundidad y de ahí hacia más profundidad. ¿Mm? La posición en el topográfica de este suelo que estamos viendo, si está en una loma, en la pendiente o en un bajo, porque va a recibir distinta humedad de lluvia o de las napas que va a tener. Entonces, también analizar la dinámica temporal que pueda tener esto, porque puede haber que esa salinidad pueda ser temporal, de una determinada época del año en que hay ascenso capilar de sales, y hay otra época del año en que hay un exceso de lluvia que hace que esas sales bajen. Así es que, bueno, nosotros tenemos que ver si el efecto que vemos de salinidad, por ejemplo, está muy cerca de la superficie del suelo, donde están la mayoría de las plantas. Ahí nosotros miramos mucho los primeros 40 centímetros, que es donde necesitamos por lo menos un volumen de esa magnitud para que las plantas crezcan, ¿no? Y si está afectando la zona de acumulación de sales o de álcalis, ese primer horizonte, o esos primeros horizontes superficiales, entonces el problema es muy grave, muy grave. Ahora, si nosotros tenemos salinidad o alcalinidad a mayor profundidad, el problema es bastante menor. Entonces ahí nos da un poco la jerarquía de los problemas, ver siempre si afectan todo el perfil, si afectan los primeros horizontes o si afectan a horizontes profundos, más allá de la zona de donde está la mayor cantidad de raíces. Estas gráficas acá muestran una de las formas muy frecuentes de desalinización de suelos, que son por ascensos capilares de napas freáticas cerca de la superficie que tienen sales solubles. Entonces, bueno, como hay ascenso capilar, esto va salinizando el perfil y eso genera el proceso de desalinización. Y esas napas, por eso yo le decía a veces que hay que ver si esto fluctúa durante el año en algunos lugares. Estas napas que en la época que seca pueden estar permitiendo que haya ascenso capilar hacia la superficie, o puede haber una época del año que es muy húmeda y la lluvia está lavando esa salinidad, entonces puede permitir una época de cultivo al año. Entonces, el efecto del reconocimiento en campo, bueno, ver la eflorescencia salina, la vegetación típica de halófila, se ven en superficie todas estas cosas, y normalmente se presentan estos paisajes o estos problemas en algunos climas semiáridos o áridos, o zonas bajas, mal drenadas, de algunas zonas más húmedas, donde se permite que el ascenso capilar de estas napas cercanas a la superficie. Y otras veces este problema de salinización o alcalinización está provocado por el riego, o sea, el mal manejo o el uso de aguas no recomendadas para riego, que provocan salinización de suelos también por uso de aguas incorrectas. Entonces, el diagnóstico más fácil, el diagnóstico de análisis, es decir, tengo conductividad eléctrica mayor a 4 decisimes por metro. Esto nos indica un problema importante. Entonces, después lo que vemos, si esa salinidad está más cerca de la superficie o está más en profundidad, analizamos estos perfiles, si se ve la napa de agua, que es la que nos genera las sales, que es muy frecuente esto, en zonas que podemos tener el ascenso capilar con napas que van salinizando el suelo. Esto obviamente un suelo que tiene estas características queda fuera del uso agrícola. Esto es común en zonas bajas de la cuenca del Salado, por ahí algunos lugares bajos del oeste de Buenos Aires, sur de Santa Fe, que pueden encontrarse zonas bajas, y entonces esas zonas hay acumulación de sales que pueden ver en la vegetación y las eflorescencias blancas salinas en superficie. Entonces, para que tengan una idea,
la mayoría de los cultivos, yo les digo, empiezan a tener algún efecto por arriba de 1,2, 1,5, entre 0 y 2 el efecto es bastante despreciable, no hay una pérdida importante de salinidad. Nuestros suelos acá tienen 0,4, 0,5, 0,6, si no hay algo extra que podemos estar regando con agua salina o con algún problema, no hay efectos. Los suelos, si están bien lavados, si el agua circula, la salinidad debería estar debajo de 0,5. Entonces, cuando empieza a haber algo por arriba de esos valores, por arriba de 1 y algo, está algún grado de acumulación o aporte de sales hay, y entonces puede haber algún efecto de salinidad. Cuando pasamos ya de 2 a 4, empieza a haber efectos más fuertes, de plantas que sienten más fuerte o están más adaptadas para condiciones salinas que otras. Y ya superando el nivel de 4 a 8, los rendimientos de muchos cultivos son afectados. Por arriba de 4 salinidad, la mayoría de los cultivos no se pueden realizar. Y entre 8 y 16 puede haber solo algunos cultivos tolerantes, y más de 16 ya prácticamente muy pocas plantas pueden crecer, o solamente plantas especialmente adaptadas para crecer en ambientes muy salinos. El otro problema que dijimos entonces era la sodicidad, que hablamos bastante. La sodicidad es cuando empieza a haber sodio disuelto, absorbido sobre el complejo de cambio, que el sodio sobre el complejo de cambio, ¿se acuerdan? Que expande la doble capa difusa, genera que el coloide se disperse en mayor cantidad, entonces la cantidad empieza a haber arcillas y limo disperso, que no flocula. Ese limo disperso empieza a tapar todo, y sobre todo la arcilla dispersa empieza a tapar los poros, se empieza a mover. Normalmente cuando hay esas condiciones se genera un B argílico que deriva en un B nátrico, muchas veces con estructura columnar. Y entonces nosotros reconocemos que hay problemas de sodicidad por la sintomatología visual que tenemos de suelo disperso, de costras, de cáscaras, de láminas, de columnas que puede haber en el horizonte B, estructura en columnar, y los análisis de suelo que nos dan pH por arriba de 8,5, que esto nos indica netamente que hay sodio. El pH puede llegar a 9, a 10, a 10,5, unos pH realmente, cuando uno ve esos pH que pasan el 8,5, no hay que duda de que hay sodio en el perfil, y si hace el porcentaje de sodio intercambio, seguramente estamos con valores por encima de 15, y entonces el sodio empieza a dominar y a establecer este problema de dispersión y problemas físicos de circulación de agua y aire. En algunos casos hay que estar preparado para ver que si presentan esos problemas de estructura, de estabilidad de la estructura, de costras, y dispersión de arcillas, y el porcentaje de sodio de intercambio a lo mejor no está en esos valores altos, pero puede estarse presentando aún con menores condiciones de sodio intercambiable cuando la salinidad es muy baja. Hay que estar atentos, porque pasa también que podemos tener algunos problemas de sodicidad, aún también con pH más bajos y todo, así que eso es frecuente en las zonas húmedas como la nuestra, y hay que estar con la mente abierta, no solamente atados a este valor de 15 de PSI. Pero ya cuando el diagnóstico por encima de 15 es claro, estamos con un suelo sódico y vamos a tener problemas importantes que nos va a dejar probablemente afuera del uso agrícola. Entonces, bueno, tenemos acá pampa deprimida, usos de pastizales y muy buenos campos para ganadería, pero bueno, no podemos utilizar estos campos para uso agrícola. Tenemos suelos acá con sodio, entonces bueno, la napa cerca, horizontes nátricos, y es muy difícil que uno pueda ir a hacer, si bien uno puede tener algunas pasturas bastante razonablemente buenas, tenemos capa freática cerca, salada, sódica, que nos da estos suelos sódicos en el sudeste de Buenos Aires, en la pampa deprimida. También podemos tener alguna alcalinidad cálcica no sódica. Esto lo incluí porque
No es una restricción severa, pero tenemos que mirar, cuando estamos mirando acá salinidad, alcalinidad, a veces nos encontramos con una alcalinidad que no es muy alta y es cálcica. Es muy frecuente, sí, para nosotros, con estos sedimentos cálcicos tan comunes acá, encontrar mucho calcio en el complejo de intercambio, mucho calcario en la masa o en carbonatos. Entonces tenemos un pH que no supera el 8,5 porque el pH de equilibrio del calcario es 8,2, entonces hasta ahí puede llegar. Lo normal es que estemos ahí 6,8, 7,8, pH neutro, ligeramente alcalino, pero con alta saturación de calcio en el complejo de intercambio, entonces ahí podemos tener deficiencias de algunos nutrientes que se marcan fuertemente, como el zinc o el hierro, o también podemos tener deficiencias de potasio, y no es tan fácil a veces corregir este problema de exceso de calcio y alcalinidad cálcica. Entonces tenemos, en síntesis, lo que puede ser salinidad y alcalinidad, suelos que están afectados por sales. Normalmente se da esto en ambientes semiáridos o áridos, pero bueno, si se da en ambientes semiáridos o áridos, los suelos se descartan por falta de lluvia. El asunto cuando esto se da en ambientes húmedos como parecidos a los nuestros, y entonces tenemos estos problemas en algunos relieves, o algunas posiciones del relieve, que aparecen sales y sodio intercambiable, y nos están generando ascenso de sales en la superficie, con salinidad bastante importante, que no nos deja crecer bien las plantas, o dispersión del coloide con la sodicidad, que también nos genera problemas de aireación y movimiento del agua, estabilidad de la estructura, costras, etcétera, etcétera. Entonces lo importante cuando está este problema, para jerarquizarlo, entonces decimos, está el problema de la salinidad o de la alcalinidad, ¿a qué profundidad? ¿Está afectando los primeros 40 centímetros? ¿Está por debajo de los 40 centímetros? ¿Está por debajo de los 60 o los 80 centímetros? Entonces eso es importante para jerarquizar este problema. La otra alteración importante que podemos encontrar de la fertilidad de los suelos cuando tenemos acidez. ¿Se acuerdan que hablamos de acidez, hablamos de pH del suelo? Hablábamos que esta acidez genera una toxicidad y genera un desbalance o un desequilibrio entre los nutrientes y entre los microorganismos también que funcionan en esas condiciones. Entonces nos condiciona mucho, si bien es un problema que no es de gran magnitud para solucionar, nos está condicionando la utilidad de estos suelos. Entonces el diagnóstico para acidez es decir, bueno, menos de 5,5. ¿Por qué habíamos dicho 5,5? ¿Se acuerdan qué pasaba cuando teníamos menos de 5,5? Esto puede darse por causas naturales, son los que son naturalmente ácidos, porque el clima ha lavado ya las bases, porque la posición del relieve lo hace también ácido, porque está muy lavado, por el tipo de vegetación que acidifica el suelo, como vimos en algunas circunstancias, porque los minerales que dieron origen al suelo son de más reacción ácida, o las texturas más gruesas que le permitan lavarse. Las regiones, se encuentran más que nada en regiones tropicales o subtropicales, las condiciones de climas ácidos, o también podemos encontrarlos, ¿se acuerdan?, en climas húmedos fríos, climas húmedos fríos con vegetación acidófila, como vimos los pozoles, esa zona que hay mucha acidificación. O por condiciones antrópicas, cuando nosotros tenemos alta exportación de bases, que es una alta exportación de bases que es como la que hace la soja, viene sacando todos los cationes se van agotando y el suelo se va acidificando. También cuando hacemos fertilizaciones de reacción ácida, esto con grandes cantidades, en suelos que tienen poca capacidad amortiguadora, ¿se acuerdan que vimos el poder buffer de los suelos para amortiguar los cambios? Hay suelos que tienen menor capacidad de amortiguar los cambios, entonces ahí el efecto de las fertilizaciones ácidas, de reacción ácida, pueden ser más fuertes. Y las labranzas a veces
o el efecto de acumulación de materia orgánica o agregada de materia orgánica en algunos casos, puede generar cierta acidez, pero bueno, es una acidez relativamente beneficiosa la de la materia orgánica siempre. ¿Cuál es la solución? Como vimos en su momento, del problema de acidez, el encalado. Así que no es una solución extremadamente costosa, y bueno, los lugares o países que tienen áreas que tienen este problema de acidez pueden relativamente fácilmente poner en producción estos suelos ácidos con encalado. ¿Qué efectos teníamos acá resumiendo lo que es acidez de suelo? El acidez de suelo debajo de 5,5, lo que quería que se acordaran es que se dispara la solubilidad del aluminio. El aluminio normalmente está insoluble, precipitado, muy poco disponible para las plantas, y es tóxico para las plantas. Entonces, cuando empieza a haber acidez debajo de 5,5, la concentración de aluminio se hace alta y tóxica. Eso es concordante con una menor disponibilidad de potasio, calcio, magnesio, obviamente, que son las bases. Cuando no hay base, hay acidez. Entonces, bueno, si estamos en suelo ácido, tenemos que esperar mucha disponibilidad de aluminio, disponibilidad de los cationes ácidos, hierro, manganeso, cobre, zinc, normalmente van a estar en exceso o en buenas cantidades, y los cationes alcalinos, en regímenes ácidos, debajo de 5,5, se van a ver disminuidos. Entonces, bueno, nosotros, en la zona nuestra, en la zona agrícola central, no tenemos grandes problemas de acidificación, pero bueno, nos movemos por ahí con valores que ya se empiezan a ver, algunos valores más frecuentes de 5,5 o un poco menos. Es difícil ya de estar por debajo de 5, pH muy ácidos es difícil de ver. Y por el otro lado estábamos viendo, cuando decíamos el sodio hace que el pH se vaya por encima de 8,5. Por encima de 8,5, ¿qué pasa? Tenemos todas las bases bien, tenemos sodio que sobra, y ahí lo que están faltando normalmente son los cationes ácidos. Cationes ácidos, acá entonces cuando el pH es alto, ya sea por alcalinidad cálcica o por alcalinidad sódica, empezamos a tener restricciones de zinc, cobre, manganeso, etc. El que juega al revés, acuérdense siempre, el molibdeno. En los suelos ácidos a veces es necesario colocar molibdeno para la nodulación de las hojas, para la fijación simbiótica del nitrógeno, los rhizobium. El molibdeno es bastante beneficioso en un suelo ligeramente ácido. También en la acidez lo que pasa es que no funcionan bien las bacterias, y la circulación de la materia orgánica, la descomposición de la materia orgánica. Entonces, bueno, pero ya vimos entonces que la acidez relativamente fácil se puede corregir con el agregado de cal. Bien, ahora nos tocaría ver un poco un problema de bastante jerarquía, que son los problemas físicos. Problemas físicos se refieren a estos problemas de impedancias, de aireación o de retención hídrica que afectan el crecimiento de las raíces y que también pueden tener una gravedad bastante relevante. Uno de estos problemas es el hidromorfismo, el exceso de agua. El exceso de agua, tenemos que ver ahí si tenemos suelos directamente, si tenemos zonas que están bajo el agua o suelos que están cubiertos de agua, aunque sea por una pequeña lámina de agua, durante la mayor parte del año, entonces vamos a tener suelos inundados, directamente suelos inundados, donde vamos a tener que hacer una gran obra de drenaje y encontrar para dónde sacar el agua. Entonces va a ser un problema bastante grave para solucionar eso, porque normalmente estamos en un lugar donde no está fácil para sacar el agua, pero puede ser posible. Entonces, acá tenemos una fuerte reducción porque el suelo está sin oxígeno bastante parte del año. Si tenemos suelos que están periódicamente inundables, o que cada tanto se pueden inundar, o una temporada del año se pueden estar encharcados,
porque están con drenaje deficiente, porque tienen una posición del relieve determinada que hace que reciban agua de otro lado, o que sean sometidos a algún desborde de algún curso de agua cada tanto, o porque tienen texturas muy finas, a veces las texturas muy finas en un relieve con no mucha pendiente y con baja macroporosidad, hace que el agua se detenga ahí en el suelo, entonces puede generar un grado de encharcamiento en el perfil temporal. También puede darse porque haya napas de agua cerca de la superficie, aunque en este caso, digamos, no es la napa, no tiene sales, no estaría generando un suelo salino, el agua es dulce, es lo que se le llama a veces los bajos dulces. Si escuchan por ahí un bajo dulce, tiene agua cerca de la superficie, son lugares muy buenos para producción de pasto, por ejemplo, pero están medio encharcados, pero tienen agua dulce, entonces generan un abundante crecimiento vegetal de buena calidad. Así que el hidromorfismo tenemos que ver, para darle jerarquía a esto, el origen, la periodicidad y la duración de este encharcamiento. Si el agua es agua de superficie que se nos queda, que llueve, digamos, o que nos viene por escurrimiento de áreas más altas y nos queda en el perfil, si es una episaturación, como se dice, o si es una endosaturación, si es una napa que sube y que nos inunda de abajo para arriba. ¿Se entiende? Entonces, eso tenemos que discriminar para ver también las posibilidades de revertir estos problemas. Y lo otro que tenemos que ver, si está inundado todo el año, si es una época del año, si es cada 10 años o cada 5 años que esto pasa, y si esto de la inundación o el hidromorfismo, el anegamiento, se da 1 o 2 días al año, se da durante varios meses al año o se da todo el año. Entonces eso nos jerarquiza este problema del hidromorfismo también. ¿Cómo vemos entonces el diagnóstico del hidromorfismo, de los problemas de reducción? Normalmente nos vamos a encontrar en posiciones topográficas deprimidas o en redes de avenamiento o de escurrimiento con problemas de escurrimiento, o relieves cóncavos. Entonces, en el paisaje nos va a hablar mucho de los problemas de hidromorfismo. Entonces, si una loma cóncava, no vamos a estar encontrando seguramente hidromorfismo, pero podemos tener lomas planas, como ocurre acá en Entre Ríos, zonas altas que están con. Y en el perfil vamos a estar viendo rasgos que nos van a indicar que hay o hubo hidromorfismo, o hay en alguna época del año, que son todas estas características que nos evidencian que hay problemas o condiciones de cambio en las condiciones de óxido-reducción. Y entonces ahí vamos a ver colores, cambios de colores por la reducción y oxidación del hierro o el manganeso. Entonces esto lo vamos a ver con los moteados de hierro y manganeso, y llegado el caso vamos a ver concreciones de hierro y manganeso. Entonces vamos a ver colores oscuros, o colores rojizos, colores amarillentos, colores claros, a veces, dependiendo del grado de saturación, si los horizontes se están glazando, o sea que ya si hay una saturación prácticamente continua o permanente, nos vamos hacia colores verdes, grisáceos, oscuros, azulinos en algunos casos. Si vemos alternancia en los niveles de oxidación y reducción, podemos estar viendo colores rojizos, anaranjados, amarillentos. El olor a huevo podrido a veces se observa en suelos que uno recorre, que están saturados, por supuesto, de agua con mucha materia orgánica. Entonces ahí, en donde los sulfatos se reducen a sulfuros, y se emiten estos gases, un gas parecido a los gases de los pantanos, que puede ser el indicador de alta reducción.
Se pueden ver colores negros fuertes, a veces que los tenemos nosotros por los manganesos y los sulfuros también generan este color negro, que se ve en las raíces de arroz, por ejemplo, tienen esos colores oscuros de los sulfuros. Y otro indicador es tener baja macroporosidad. ¿Se acuerdan que dijimos cuando hay menos de 10% del volumen del suelo con macroporos, la circulación de aire y agua se ve muy limitada? Entonces, bueno, la hidromorfía temporaria que nos da los colores, distintos colores rojizos o negros o amarillentos que pueden aparecer a medida que nosotros vemos el moteado que hay, que no hay uniformidad en el color. Entonces, cuando no hay uniformidad en el color, cambian los colores, se ve marmolado, marmoleado, hablamos que hay moteados. Las concreciones sí ya son como piedritas, donde hay una precipitación en una concreción que va creciendo de algún compuesto. Y en este caso, las concreciones son de hierro y manganeso. Tienen el tamaño y la forma de un grano de pimienta, más o menos. Y en estos casos, bueno, lugares que tienen un hidromorfismo marcado, como decíamos hoy, podemos tener colores grisáceos, azulinos, hasta verdosos, en la zona que está muy continuamente reducida. Después podemos tener una zona de colores rojizos anaranjados, que es la zona que puede tener alguna alternancia en las condiciones de oxidorreducción, y una zona menos saturada que ya tiene color dominado por la materia orgánica, digamos así. La gleización, podemos tener horizontes directamente gleizados. Entonces, si tenemos un descripto, un perfil, como acá hay un perfil, por ejemplo, vamos a tener la letrita esa G, directamente va a ser un horizonte gleizado. Entonces vamos a tener esas características, ya nos indica que hay una saturación fuerte. Ahí tenemos una napa seguramente de agua, casi continua, con una reducción, y entonces los colores ahí ya son gris verdoso o azulino. Entonces, cuando se dan estos excesos de agua, podemos tener poros grandes saturados con agua, o sea que hay, al haber algún problema o algún aporte de agua muy alta, hasta los poros que deberían estar con aire están con agua. Entonces ahí no hay llegada de oxígeno. La actividad biológica que depende para la oxidación de la materia orgánica, del oxígeno normalmente que está en esos poros y están llenos de agua, entonces utilizan para oxidar la materia orgánica otros compuestos, y entonces ahí reducen el hierro, el manganeso o los nitratos, si hay, y entonces se dan estas condiciones de falta de oxígeno, que afectan a las raíces y al crecimiento de raíces. Entonces, bueno, las raíces no crecen, se denaturalizan, no absorben ni agua ni nutrientes, y el crecimiento vegetal se afecta en gran medida para la mayoría de los cultivos. En síntesis, entonces tenemos que estos suelos que pueden tener hidromorfismo, grados de hidromorfismo, esto es importante, que hay grados, no es que es todo hidromórfico un suelo inundado. Puede estar desde inundado hasta inundado cada tanto, saturado o encharcado, o puede, como nos pasa a nosotros, quedarnos el agua de la lluvia media retenida y tapando todos los, llenando todos los poros que nos quedan, porque hay baja macroporosidad y la circulación del agua es lenta, y entonces podemos tener problemas de oxigenación y podemos tener entonces reducción. Entonces los suelos hidromórficos tienen en algún periodo del año problemas de oxígeno, de aireación, que está dificultando el metabolismo de los microorganismos del suelo y de las plantas. Las plantas pueden desarrollar problemas adaptativos, pero bueno, cuando tenemos estos encharcamientos, ahora estamos lejos de los encharcamientos, pero cuando tenemos encharcamientos, que podemos tener periodos de lluvias importantes, tenemos pérdida de rendimiento, pérdida de muerte de plantas muchas veces, aunque las plantas pueden adaptarse, como formar arénquima o raíces adventicias. Van a ver las hojas cuando llueve mucho, la cantidad de raíces adventicias que larga, o el maíz, también forman arénquima las hojas, pero bueno, si esto es muy fuerte, los cultivos lo sientan y
y terminan muchas veces muriendo las plantas. Otro problema importante, ¿alguna consulta acá de hidromorfismo? Salinidad, hidromorfismo. ¿Se va entendiendo cómo es el problema? Los problemas físicos del suelo se refieren a problemas que van a afectar el crecimiento de las raíces. Podemos tener distintos lugares donde vamos a tener problemas para el crecimiento, a veces muy en la superficie, como el encostramiento superficial, el pisoteo de los animales. Esto lo vimos cuando hicimos resistencia mecánica a la penetración. Un poquito más abajo vamos a encontrar el piso de arado. Un poco más abajo tenemos la compactación por los pasajes de la maquinaria agrícola pesada, y la cosechadora, las tolvas. Y después vamos a tener las impedancias o las limitaciones al crecimiento de las raíces que son naturales, como el fragipan, el duripan, los panes de arcilla, los horizontes arcillosos, el claypan, que es el horizonte B textural muy arcilloso, y la presencia de los horizontes petrocálcicos, o sea, donde está la roca, la tosca, digamos, de calcáreo cementado. Entonces acá también tenemos que jerarquizar esto, viendo a qué profundidad está, porque a qué profundidad está también nos permite a veces solucionarlo o no. Podemos ver si ese origen es genético o antrópico, verla en profundidad, ver qué grado de limitación nos genera eso a la penetración de raíces, si el suelo se agrieta, a veces eso favorece que esa impedancia se rompa cada tanto, entonces, o que se abra y por ahí puede pasar la raíz. Si hay una capa de tosca, si esa tosca es continua y ya realmente es impenetrable, o si es una tosca quebrada, por decir así, o rota, que permite alguna circulación, o si no encontramos, como pasa acá cruzamos a Corrientes o a Uruguay, que podemos encontrarnos suelos sobre basamento cristalino, sobre basalto, impenetrable, por supuesto, irrompible para ninguna planta. Y entonces esto nos va a dar un grado de persistencia o reversibilidad, si es permanente o si podemos ver si esto tiene periodos que puede tener alguna recuperación natural, o que podemos hacer algo con el manejo nosotros. Entonces acá nos viene muy importante, como siempre, ver las profundidades. Las profundidades, si no hay limitaciones, es porque esta capa de compactada o de tosca o de basalto, o lo que sea, está a más de 100 centímetros, entonces eso no nos genera mayormente problemas. A veces hasta es bueno tener un límite de la circulación de agua para que no se nos vaya el agua tan profunda. Después podemos tener suelos someros, no someros, someros, que son los que tienen limitaciones o capas que impiden el crecimiento de las raíces entre los 50 y los 100 centímetros. Y muy someros, por eso ahí hablamos de los 40 centímetros. Cuando no tenemos ni 40 centímetros para el crecimiento, ya es difícil el cultivo de las plantas más exigentes, entonces nos marca una restricción o una limitación o una aptitud restringida para el crecimiento. Acá, por ejemplo, hay un trabajo donde se midió la abundancia de raíces. Si ustedes ven un suelo acá a la izquierda, tienen Bragado. Bragado es una zona de Buenos Aires donde pueden encontrar un apludor franco arenoso, o sea, un suelo molisol sin horizonte B, con textura franca arenosa, frente a un peluderte arcilloso que es de serie Yeruá, bueno, que tiene mucho más arcilla. Entonces ellos acá evaluaron la cantidad de raíces en los primeros 30 centímetros, nomás fíjense que en Bragado, con el suelo arenoso, las raíces más o menos hasta los 30 centímetros profundizan bien, no encuentran problemas, pero en el suelo acá vertisol tienen una concentración importante de raíces en los primeros centímetros,
que cae bastante fuertemente, sobre todo acá, en la labranza convencional, o sea, se aumenta mucho las raíces en superficie, y después de la profundidad del laboreo, de los 15 centímetros, bajan fuertemente la cantidad de raíces. En siembra directa hay un crecimiento mejor porque hay alguna porosidad ya establecida, entonces las raíces van encontrando algún camino, si bien estamos acá, bueno, en valores más bajos, pero bueno, el efecto del piso de labor se ve acá bien marcado por la labranza convencional en este suelo arcilloso. Y esto pueden verlo acá también, la profundidad de los suelos, la profundidad efectiva de las raíces, que se toma como la profundidad donde pueden encontrarse la mayor cantidad de raíces, a la profundidad que pueden encontrarse la mayor proporción de raíces, está marcando esta profundidad, y cómo esa profundidad, a medida que es menor, afecta al rendimiento. Cuando la profundidad de raíces, o la profundidad enraizable efectiva que puede tener un suelo es alta, vamos a poner acá un suelo profundo, más de 1 metro, 1,5 metros, todos los cultivos dan el máximo potencial de rendimiento, que es rendimiento relativo, es el 1 o el 100%. Pero cuando los suelos son más someros, o menos profundos, suelos más someros, fíjense que hay un cultivo que resiste más o puede caer menos el rendimiento, que es la soja. La soja para suelos menos profundos, más someros, un suelo que tiene 60 centímetros de profundidad, el rendimiento cae un 20%. Pero un maíz que es muy sensible a la profundidad porque requiere mucha agua, el rendimiento para un suelo de 60 centímetros de profundidad puede caer al 50%. Entonces, bueno, un poco vean por qué a veces se siembra trigo y soja con relativamente mejores resultados que maíz. Que maíz. Y cómo afectan suelos muy, muy similares, con capas más compactadas o endurecidas por formación de pan de arcilla, un poco sódico. Estos manchones son un poco sódicos, y se hizo un estudio de densidad de longitud de raíces, quiere decir esto de LR, que es el largo de raíces por volumen de suelo. Entonces, bueno, cuando más oscuro está, más volumen de raíces hay, y ven que en el suelo normal, el suelo de la izquierda, la profundidad de las raíces puede llegar bien acá, 60, 70 centímetros. Bueno, la alfalfa profundiza mucho más, pero este es un suelo que tiene algunos problemas de limitación, y tiene un suelo con mucho más problemas, entonces las raíces apenas pasan los 30, 40 centímetros, ya por debajo de esas profundidades es difícil encontrar raíces. Entonces, bueno, la cantidad de suelo que explora en un suelo con pocas o menos limitaciones respecto a uno con más limitaciones queda claramente visible acá, y cómo se afecta la profundidad enraizable. Este es un tema muy importante para que ustedes entiendan las limitaciones que podamos encontrar a las posibilidades de enraizamiento. Pueden estar dadas por la presencia de horizontes muy arcillosos, BT, donde se ponen más duros y que tienen menos porosidad, y se hace más fuerte cuando tenemos un BT nátrico, porque está más disperso, está más duro, está más colapsada la estructura. Después podemos tener capas compactadas o densificadas, o capas de tosca, que es mucho peor, ¿no es cierto?, pero también limitan el crecimiento de las raíces. Entonces cambia la profundidad enraizable. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? En el chat al menos no hay nada, César. Bueno. Otro problema que se puede presentar es la capacidad de retención de agua. Así por el lado de que tenemos un suelo muy arenoso, puede presentarse este problema de que
suelos no pueden retener suficiente el agua, porque son muy gruesos. Un problema que nosotros acá, mayormente con suelos de textura fina no tenemos, pero en los suelos muy arenosos, hoy vieron un cuarcizamen, por ejemplo, cuarcizamen, arenas gruesas, cuarzosas, y pueden tener este problema de retener agua. Entonces acá el porcentaje de agua que retienen es muy escaso, y podemos tener serias limitaciones para la producción agrícola porque la textura del suelo es muy gruesa, la estructura es muy permeable, muy permisiva para el lavado, para la baja retención, o junto a esto podemos tener una profundidad efectiva, de profundidad efectiva enraizable limitada. Entonces, podemos tener que la disponibilidad de agua sea muy baja. Entonces, este problema de capacidad de retener agua en forma disponible, tenemos que medirlo en todo el perfil. Si el perfil es muy somero, o tiene poca profundidad, va a ser más evidente, y si el perfil es más profundo, pero de arena muy gruesa, por ejemplo, también va a ser evidente. Entonces depende un poco de la suma de estas dos cosas, de la capacidad que tenga cada horizonte de retener agua y la profundidad a la que pueden llegar las raíces. Entonces eso lo calculamos, ¿se acuerdan? Cuando vimos agua, calculamos la lámina, pasamos el agua gravimétrica, agua volumétrica, del agua volumétrica, ahí usamos la densidad, y después con la profundidad lo pasamos a lámina. Entonces así calculamos las láminas de agua disponibles para los cultivos. Entonces si uno no tiene una lámina disponible más o menos para poder pasar un periodos normales, que nosotros acá tenemos lluvias entre 8 o 10 días a veces, y si pasan 15 días, y si pasan unos días más, ¿qué pasa? Tenemos que tener un perfil de suelo que permita sobrellevar eso unos días, los días que entre una lluvia y la otra, en los periodos de máxima demanda. Y eso va a ser más difícil entonces en suelos arenosos o en suelos poco profundos. Suelos poco profundos van a tener una cantidad de agua menor, y en suelos arenosos también, porque el agua que pueden almacenar los suelos que son muy arenosos es mucho menor. Y nos queda finalmente entonces los problemas de índole químico, que son los problemas de más fácil solución por la disponibilidad de nutrientes. Entonces, esto lo vimos cuando vimos nutrientes y fertilización. Ustedes van a dar esto. Detectamos los nutrientes que están en deficiencia y podemos aplicarlos. Esto es relativamente lo menos costoso y menos problemático. Entonces, este esquema ténganlo presente, porque después en los exámenes a veces les preguntamos, les damos una cartilla, como te viene hoy, un perfil, una serie de suelo. Entonces miran el perfil, los horizontes, y ¿cuál es el problema de este suelo? El fósforo, me dicen. ¿Cuál es el principal problema? El nitrógeno, el potasio. Pero el problema siempre de nitrógeno, de fósforo, de potasio, son de los más fáciles. No podemos, en una jerarquización, seguramente en los suelos que tenemos acá, que tenemos problemas de B texturales y eso, aparezcan estos problemas físicos de mucho más jerarquía y relevancia que los problemas de fertilidad. Ya vamos a ver un poco eso. Entonces, para hacer la síntesis del diagnóstico de los suelos, determinar la aptitud. Tenemos que pensar en la aptitud para el mejor cultivo, el de máximo potencial o el de máxima demanda. Entonces, eso es lo que nos va a marcar la aptitud. No es para hacer una plantita que crezca ahí, que si rinde o no rinde. No, tenemos que pensar la aptitud. Mejor suelo es el que va a permitir sacar 150, 200 quintales de maíz, 80 quintales de soja. Ese es el suelo. 100 quintales de trigo. O sea, ese es el mejor suelo. Y en ese potencial que tenemos que mirar del suelo que nos permite sacar 200 quintales de maíz, 100 quintales de trigo, lo que sea, compararnos con eso y empezar a ver qué limitaciones o qué problemas tiene el perfil que estamos viendo respecto a ese suelo espectacular que me permite sacar esos rendimientos. Entonces ahí vamos a ver limitaciones y darle un orden jerárquico para plantear las soluciones posibles o no, o cambiar el uso y ya no pensar que vamos a sacar un maíz de 200 quintales, sino que vamos a hacer un maíz de 50 o de 100, o vamos a sembrar soja, o directamente vamos a sembrar pasto para las vacas, o vamos a poner
una sombrilla y vamos a poner una parrilla y no vamos a hacer ni agricultura ni ganadería, ¿se entiende? Entonces, eso es lo que tenemos que ver cuando uno hace un diagnóstico de la capacidad productiva del suelo. ¿Para qué nos da? ¿Qué aptitud tiene? Y cómo lo vamos a destinar, o si estamos empecinados porque hay una inversión fuerte y conviene tal vez hacer el cambio, mantener el uso, ¿cuáles son las inversiones que vamos a tener que hacer para adaptar ese suelo a que pueda solucionar en una parte las limitaciones reversibles que tenga, ¿no? Entonces ahí miramos. Vamos a buscar la información, como están viendo los mapas de suelo, las cartas de suelo, la topografía, la cartografía. Vamos a estudiar eso bien, entonces nos vamos a hacer una idea y vamos a ir al campo, vamos a ver el paisaje, siempre vamos a ver el paisaje, tanto la descripción que tenemos a veces, pero en el paisaje, cuando ya estamos en el campo específicamente, cómo está afectando si viene agua de sectores más altos, si viene posibilidad de anegamiento o inundación por desborde de ríos o arroyos, o lagunas, ver si eso va a generarnos algún hidromorfismo en algún sector, si tenemos tosca, vamos a hacer pozos, vamos a hacer o barrenadas para ver que nos encontramos, capas duras o capas calcáreas, ver si el ambiente es arenoso, qué posibilidad tenemos de que el agua circule ahí o sea retenida y que nos genere alguna posibilidad de almacenamiento de agua. Si el relieve es ondulado, ver los peligros de erosión, esto es muy importante, el riesgo de erosión. Y este esquema nos permite poco, es un esquema que no es el único, un diagrama de flujo, un algoritmo, como le quieran llamar, para hacer diagnóstico y clasificación del nivel de aptitud. Está bueno, está en el libro, en algunos libros nuevos. Entonces, por ejemplo, uno puede entrar a nivel paisaje primero, si está en una zona que se pueda anegar, en un ambiente arenoso o en un ambiente ondulado. Por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio que estamos en una zona que puede tener anegabilidad frecuente, o sea, se puede encharcar o inundar en alguna manera frecuente. Entonces, ¿se pueden encharcar o inundar? Sí, el suelo es no apto. El nivel de aptitud agrícola, no apto, porque se puede anegar frecuentemente. ¿No se aniega frecuentemente? ¿No se inunda frecuentemente? No. Vamos a mirar en el suelo, ¿hay sales? ¿Hay síntomas de hidromorfía o tosca entre los 0 y 40 centímetros? O sea, ¿tenemos problemas de restricción en la fertilidad por salinidad, alcalinidad, tosca en los primeros 40 centímetros? Sí, no apto, no apto. No podemos destinar este suelo porque tiene salinidad, tosca en los primeros centímetros. No tiene sales ni síntomas de hidromorfía en los primeros centímetros, no tiene. Nos fijamos si tiene esos problemas un poco más abajo, entre 40 y 100 centímetros. Aparece algo de hidromorfismo, sales o sodio, o tosca entre los 40 y los 100 centímetros. Sí, entonces puede ser parcialmente apto. No es no apto, ni es de una aptitud plena. Entonces, parcialmente apto. Se puede hacer agricultura con alguna restricción, quiere decir, parcialmente apto. No tenemos sales, no tenemos tosca. Puede ser que estemos en un ambiente arenoso, un ambiente arenoso. Ah, sí, es un ambiente arenoso. Sí. El ambiente arenoso tiene menos de 10% de arcilla. ¿Por qué me pregunta si tiene 10% de arcilla? Porque un poquito de arcilla me va a permitir, en alguno de estos horizontes de 0 a 100 en el metro, nos va a permitir retener agua. Si en algún horizonte tenemos un poco más de arcilla, la circulación del agua no va a ser tan rápida y voy a tener algún almacenaje, entonces puedo tener un suelo parcialmente apto. Puedo tener un suelo parcialmente apto. Si no tiene la arcilla menos del 10%, no.
O sea, si la arcilla es muy baja, si tengo un poco de arcilla, perdón, acá se cruza y es apto, que me permite hacer algo de agricultura. Si este ambiente arenoso no es, digamos, no estamos en ambiente arenoso, nos preguntamos, ¿es ondulado el relieve? O sea, primero no era negable, no era arenoso, entonces nos preguntamos si ese ambiente es ondulado, tiene pendiente, porque puede haber erosión. Entonces acá nos preguntamos, ¿puede escurrir el agua en superficie? ¿Puede haber un relieve ondulado? Sí. ¿Tiene un horizonte superficial menor a 10 centímetros? Menor a 10 centímetros, es muy, muy somero. Sí. Tiene arcilla en el BT que le va a hacer que a su vez, además de que sea ondulado, va a disminuir la infiltración y va a escurrir más, entonces va a ser parcialmente apto, porque tiene poca profundidad del horizonte A, tiene horizonte arcilloso abajo, entonces este suelo va a ser parcialmente apto en un ambiente ondulado, porque va a ser muy susceptible a la erosión. Y finalmente, si no tiene pendiente, no pasa nada. Si el horizonte es profundo, no pasa nada. Si el BT no tiene tartacilla, no pasa nada y es muy apto. ¿Se entiende un poco cómo funciona esto? Bien. Yendo específicamente a los suelos nuestros, cuando uno tiene los suelos descriptos, clasificados, y mapeados, y comprendidos, entonces puede hacer una clasificación por aptitud de las tierras. Entonces la clase de aptitud, una de las clasificaciones que se usa es esta, que va de la clase 1 a la 8. Entonces acá ven las clases de aptitud de tierras. Siempre la clasificación es la clasificación agrícola, una de las que más se usa. Entonces, como yo les decía, es la clasificación para el uso agrícola más exigente. Entonces, para el uso agrícola más exigente, nosotros en Entre Ríos no tenemos clase muy apta. No tenemos un suelo clase 1 que no tenga ninguna restricción. Si ustedes se fijan, en Entre Ríos no hay. La mejor zona de Entre Ríos es de clase 2, que tiene buena aptitud o con aptitud con alguna restricción. Toda la zona acá sur, vamos a tener el sur de Paraná, Diamante, Victoria, algo de Gualeguay, la mejor zona agrícola. Y la costa acá del Paraná hasta La Paz, donde podemos encontrar suelos de aptitud clase 2 con alta aptitud, pero con alguna restricción. La clase 3 son los suelos intermedios, entre vertisoles y molisoles o intergrados. La clase 4 son vertisoles y alfisoles mayormente, que vamos a tener toda esta zona Villaguay, San Salvador, para los que conocen, en Federal, qué sé yo. La clase 4 representa los bañados de altura acá nuestros, que son acuoles, son zonas altas anegadizas. Podemos tener la clase 6, acá zonas muy arenosas puede haber, o muy bajas, inundables también, y después tenemos lo que es el delta, todo lo que no es muy baja aptitud o no apto. ¿Cuáles son las limitaciones que encontramos? César, Sí. ¿escuchás? ¿Hay alguna clase 1 en otro lado del país? Sí, por supuesto, porque si vos tenés todo Santa Fe, sur de Santa Fe, sureste de Córdoba, norte de Buenos Aires, clase 1. Mucho clase 1 hay. Por supuesto que también tienen clase 2, clase 3, pero hay clase 1. Ahora yo les voy a mostrar ejemplo de clase 1, que sería Pergamino, Marco Juárez, esas zonas buenas de Río Cuarto, qué sé yo. Suelos que no tienen prácticamente limitaciones. Pero lo que les quiero mostrar que nosotros en Entre Ríos tenemos suelos con alguna limitación.
muy poquitas limitaciones o pocas limitaciones. Estos son agrícolas y otros con restricciones importantes. ¿Y cómo eso impacta? ¿Cómo impacta sobre la productividad? O sea, esta clasificación es importante porque nos da idea de lo que voy a sacar de rendimiento. Entonces, van a ver que ustedes cuando le habla a uno, te quiero alquilar un campo, clase 3, clase 4, qué sé yo, cuántos quintales piden, qué sé yo, o quiero vender un campo, comprar un campo, o conseguirme uno, clase 2 por lo menos. Entonces hay un idioma relacionado a la aptitud de las tierras y ustedes tienen que interpretarlo esto. Tienen que interpretarlo para saber de qué le hablan cuando le piden un campo o le ofrecen un campo para comprarlo, para venderlo, para alquilarlo, o que tienen que ir a manejar. Entonces, vos tenés una estancia, bueno, la estancia está, allá que fuimos ayer, un Feliciano, todo clase 4, clase 3, entonces ahí están haciendo maíz, hojas, arroz. Entonces, bueno, ¿cuáles son los problemas ahí? Y bueno, ahí está la cosa. Las limitaciones que encontramos nosotros mayormente en los suelos de Entre Ríos son las limitaciones a las condiciones físicas. Entonces, ahí es donde muchas veces ustedes no visualizan bien estos problemas físicos, tal vez nosotros no le transmitimos bien, estamos haciendo cada vez más hincapié en todo lo que es la porosidad, el movimiento del agua, la penetración de raíces, para que entiendan un poco las restricciones físicas que tienen estos suelos, que están dados por la textura fina, con horizontes argílicos, con horizontes que están enriquecidos todavía en arcilla, que eso hace que tengamos fuertes problemas de erosión, por la pendiente también, no es un relieve que sea plano, sino que tenemos muchas veces relieve, vieron que dicen periplanicie suavemente ondulada o ondulada, entonces el agua escurre porque se encuentra con estos horizontes densificados o arcillosos. Entonces tenemos unas restricciones por erosión que son muy fuertes. Tenemos restricciones también por permanencia o exceso de agua. No porque tengamos campos todos inundables, porque las zonas son relativamente altas todas, sino que también el movimiento del agua en el perfil es lento, y tenemos muchos suelos que ustedes vieron, ¿no? Que era argidol acuico o era acuol, son suelos que tienen regímenes acuicos en el perfil, o se encuentran algunos moteados que nos está indicando que hay momentos en el año en que la napa colgada del agua que llueve, no es que tengamos napa freática cerca, impide ahí la oxigenación y la aireación del suelo. Y también entonces eso, porque se queda el agua y hay poco oxígeno, porque está el suelo duro, porque no hay aire, porque no hay agua en cantidad, entonces nos genera restricciones al desarrollo o a la profundización de las raíces. No tenemos grandes problemas de salinidad, sodicidad, así como a niveles generalizados de grande superficie, aunque podemos tener casos puntuales. Pero sí tenemos restricción al crecimiento de las raíces, por la falta de aireación, o cuando hay aire, porque están más secos, están muy duros. ¿Se acuerdan del intervalo hídrico óptimo? Tenemos un intervalo hídrico óptimo muy chico. Cuando está muy húmedo no tiene aire, y cuando está un poco seco está muy duro. Entonces la posibilidad de que crezcan las plantas es mucho menor. Entonces esto, para verlo, en clase 1, hay clase 1 en Buenos Aires, en el sur de Santa Fe, son los campos que están sacando más de 100 quintales de maíz, más de 50 quintales de soja, más de 50 quintales de trigo normalmente. Entonces fíjense lo que esto vimos un poco cuando vimos la porosidad, el agua útil de los suelos. Los suelos clase 1, por ejemplo, en el ejemplo acá de Pergamino, una muy buena zona acá del norte de Buenos Aires, que el mismo clima que nosotros, la lluvia muy parecida a las lluvias que tenemos acá, promedio de 10 años de ese partido, del partido Pergamino, que está dominado por estos suelos, 9.000 kilos por hectárea de trigo, de maíz. Casi 4.000 de soja y 4.400 de trigo. Entonces, este es el promedio de los últimos 10 años de rendimiento de este partido Pergamino. ¿Y qué pasa? Que el suelo de Pergamino tiene una profundidad enraizable de 2 metros. O sea, ¿qué pasa? Acá las raíces no encuentran, fíjense la macroporosidad acá,
Es todo donde pueden ir fácilmente las raíces, el agua y el aire, donde puede circular bastante libremente en estos poros grandes. Entonces no hay lugares donde las raíces se vean limitadas acá en el crecimiento porque no tienen espacio. Y en esa profundización, si ha llovido bien, puede encontrar el cultivo, digamos, encontrarse con 290 milímetros de agua reservada. 290 milímetros puede tener acá entre la línea azul y la roja, que es el agua útil. Puede haber una parte acá donde hay una pequeña disminución porque hay un poco más de arcilla, pero en profundidad, fíjense que si las raíces están en estas profundidades sacando agua, pueden pasar 15, 20 días que no llueva y el cultivo va a rendir igual bastante bien. ¿Qué pasa? Nos venimos acá a los mejores suelos nuestros de clase 2, ya la macroporosidad se ve bastante disminuida, los rendimientos por ahí del maíz bajan al 73%, la soja al 65% de lo que es pergamino. Entonces ya tenemos una pérdida de productividad bien notable entre la clase 1 y la clase 2. Y la profundidad enraizable acá en este suelo, porque empieza a haber acá se empieza como a estrangular un poco el canal por donde pueden venir las raíces, el aire y todo lo demás. Se empieza a estrangular un poco y las raíces llegan en estos suelos a esta profundidad enraizable de, digamos, 1 metro, 1,10 m, 1,20 m. Es bastante profundo, es una buena profundidad, es un buen suelo, muy buen suelo. Y acá en esa profundidad se encuentra con 150 milímetros, prácticamente la mitad de lo que puede tener en pergamino. Después ya, claro, nos vamos a estos suelos intermedios, intergrados, entre molisoles y vertisoles. Lo que nosotros le llamamos integrados, que pueden tener un horizonte A bastante lindo, bastante bueno, pero ya cuando bajamos de los 40 a 50 centímetros nos encontramos con una arcilla bastante fuerte, bastante expansible. Entonces las limitaciones de crecimiento son bien notorias acá, y el rendimiento nos baja acá un 60% de lo que podría ser pergamino. El trigo es uno que se la resiste bastante, pero la soja y el maíz decaen bien. Entonces la profundidad enraizable nos baja a 70 centímetros, y la cantidad de agua útil máxima que puede tener este suelo en esos 70 centímetros, porque abajo capaz hay más. Pero si las raíces no van a ir acá abajo, esta agua, aunque esté acá abajo, por ahí no nos ayuda mucho. Entonces acá tenemos 90 milímetros. Habíamos arrancado con un pergamino con 300, casi tenemos tesanos pinto con 150, y acá estos intergrados con 90 milímetros. Y después tenemos los vertisoles más puros, donde tenemos bastante agricultura a veces, en rotación. Queremos hacer mucha soja acá. Y acá el rendimiento se nos viene a 60-50%. Promedio de 10 años también de los departamentos dominados por estos suelos. La profundidad de raíces acá está alrededor de los 60 centímetros, que se estrangula mucho acá el lugar por donde pueden crecer las raíces, salvo el crecimiento por las grietas, que tiene un espacio grande acá para crecer por grietas, y por ahí puede profundizar un poco. Pero la utilidad del suelo se restringe bastante, y entonces la reserva máxima de agua acá no llega ni a 80 milímetros. Y fíjense la relevancia de esto, de la reserva de agua y de las clases de los suelos. ¿Por qué las clases de los suelos tienen tanta importancia? Porque los suelos de la clase 4 a la 1 van teniendo mucho más reserva de agua disponible, porque tienen más profundidad y tienen más espacio poroso para guardar agua. Exigente, que yo decía, el maíz, a medida que las clases de suelo son mejores en clase 1, nosotros acá tenemos un promedio de 9.000 kilos de maíz, un promedio de 9.000 kilos. Entonces, cuando nos disminuimos, nos vamos a 5 o 6.000 kilos, que es los promedios que estamos teniendo acá en estos suelos mucho más arcillosos.
¿Por qué? Porque no tenemos reserva de agua que nos permitan lograr esos rendimientos. Y el maíz es el que más siente o el que más responde, el que más cae, como veíamos hoy, pierde 15 kilos por cada milímetro menos de reserva, que es lo que te indica esto. Y bueno, tenemos el trigo que pierde 7 y la soja que pierde 8 kilos de rendimiento por cada milímetro. Entonces estos dos cultivos un poco se adaptan un poco más a estos suelos con más restricciones y los mejores ambientes, por eso en los mejores ambientes, cuando uno dice un campo maicero, ¿cuánto va a vender? Este campo tiene un valor, cuando dicen clase 1, porque va a producir 9.000 kilos de maíz. Entonces no podemos ni comprar, ni pagar, ni alquilar campos, igual cuando tienen estas grandísimas diferencias en potencialidad de producción. Entonces un poco ahí está un poco el matiz de todos nosotros, de poder interpretar estos mapas de suelo, estas cartas de suelo, la información de las cartillas, o ir al campo y tratar de ver si estoy acá, estoy alquilando, comprando, recomendándole el campo, qué aptitud o qué limitaciones se va a encontrar, qué costos va a tener para producir extra respecto de este otro campo que tiene menos limitaciones, o qué rentabilidad puede encontrar si va a sembrar un campo que tiene una potencialidad de 5 o 6.000 kilos de maíz, ¿entiendes? O si va a cambiar de uso directamente en este campo, va a sembrar soja, que no decae tanto el rendimiento, o si directamente lo vamos a recomendar para una aptitud más ganadera que agrícola, con más ciclo ganadero que agrícola, o completamente ganadero. ¿Se entiende? Así que nosotros estamos acá y tenemos que tener claro cuando vayan a cursar el año que viene tecnología de tierras, las limitaciones principales que van a encontrarse, que están dadas por esta baja macroporosidad, el encharcamiento, aunque sea que tengamos suelos a veces con pendiente, internamente están encharcados, están teniendo una napa colgada, que se llama, que es el agua que está circulando sobre el B argílico que tienen estos suelos, están teniendo problemas de oxigenación muchas veces por esta cantidad de agua que estamos teniendo moteados en esos suelos, baja aireación, esto nos limita también la profundidad de raíces y la capacidad de explorar las raíces de todo el suelo, con lo cual terminamos teniendo menos disponibilidad de agua para el crecimiento de los cultivos, entonces tenemos suelos muy estresantes para el crecimiento de las plantas que tienen exceso y déficit de agua. En el mismo año muchas veces tenemos periodos de exceso hídrico y de déficit hídrico, y a veces en pocos días pasamos de exceso a déficit. Entonces tenemos muy baja reserva para sobrellevar estos periodos sin lluvia. A su vez tenemos con los periodos de exceso los peligros de erosión, por lo cual tenemos que hacer terrazas. Y en menor cantidad de efecto y proporción y relevancia están los problemas de fertilidad. Las deficiencias de fósforo, que son generalizadas, o de nitrógeno en todos los suelos, o los problemas de alcalinidad, de exceso de calcio y de sodio que se pueden presentar en algunos suelos. Con esto, creo que tienen un buen panorama de los métodos para ver el tema de identificación de las principales limitaciones, de ver la aptitud agrícola de los suelos. Y es muy importante terminar esta materia tratando de poder darnos cuenta de cuáles son las principales limitaciones, para que el año que viene, cuando estén cursando tecnología, puedan preguntar y indagar y profundizar en las alternativas de manejo y solución para estos problemas de suelo. Cortamos un poco la grabación y pasamos a algunas preguntas. Podemos